Hola, hola. Listo, ya vamos a empezar a transmitir. Bien. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Tu espacio, ya sabes que los espacios los hacemos nuestros, ¿no? Y muchas gracias a todas y a todos los que los que me han estado siguiendo, los nuevos seguidores. Gracias por compartir este contenido que publico, así que quiero compartir yo con ustedes porque se me hace algo muy importante. Así lo ha sido para mí, siempre se los digo y solo compartir contenido que para mí ha sido de apoyo en mi proceso terapéutico y en mi proceso de vida. 3, 2, 1. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy estoy muy contenta y muy agradecida de contar con la participación y la presencia de una persona que conocí recientemente. Es este invitado, que ahorita se los voy a presentar formalmente, se enfoca en el acompañamiento del desarrollo de la inteligencia emocional de las personas como un propósito de vida. Y eso es algo que me encantó de él, que ha sido el hablar con él de este tema muy revelador para mí, porque precisamente el día de hoy vamos a estar hablando sobre las emociones, sobre despertar la conciencia emocional para darle un mejor sentido a nuestra existencia. Con Jerónimo Castillo, psicólogo integral. Bienvenido. Muchas gracias. Ay, estoy muy Agradezco mucho la contenta. invitación. Yo también estoy muy contenta de que hayas dicho que sí. De verdad que es un honor para mí. Ya me habían hablado de ti, me habían recomendado también contigo. Recientemente, y te lo platicaba, em, concluí mi proceso terapéutico y Ujú. estaba en búsqueda de terapeuta y ya tenía bastante tiempo con mi psicóloga y buscar a alguien fue un reto, pero cuando me recomendaron contigo y cuando te vi, dije ahí es. Y regularmente suelo acudir a esa intuición, que también creo que eso es lo que vamos a hablar. Sí, por ahí empezaste muy bien ya con Ah, la sí. emoción, Ah, mira, sí, qué por la padrísimo. intuición. No, pues muchas gracias, Cintia, la verdad te lo agradezco por el espacio y por compartir. Para mí es un gusto compartir siempre con la gente, Ujú. que me inviten y me pregunten, con todo gusto yo voy a responder. Ay, Y aquí muchísimas estamos gracias. para darle mejor sentido Sí, a así todo. es. Y justo para empezar a darle este sentido, Jero, ¿te puedo decir Jero? Sí, claro, sí, Va, adelante. es que así te conozco. Así me conoce todo el Sí. mundo. Ah, mira, pues Jero, entonces vas. Ok, para empezar a darle un mejor sentido a este tema, cuando hablamos de emoción, ¿a qué nos referimos con emoción? Eh, Como lo comentábamos hace rato, ¿no? Lo Ujú, importante que es aprender a identificar qué es la ujú, emoción. Y ahorita sobre todo que este tema fue, gracias a la pandemia, un ajá, tema que se ha expuesto muchísimo, sí, muchísimo. desde la raíz de la casa, ¿no? Ujú, ¿Qué sientes y tú qué sientes y cómo sientes? Y ujú, no lograban identificar ujú. en familia que era una emoción, Sí, ¿no? inclusive eso llevaba a muchos conflictos, Sí, ¿no? exactamente. De hecho, pudo haber sido un mejor ejemplo para las familias Ujú, el entrar en una crisis existencial para ajá, poder conocer las emociones ujú, desde otra perspectiva. ujú, Entonces, sí es súper importante ese ujú, tema de platicarlo, preguntarlo qué es una emoción, ujú, ujú. de dónde viene la emoción, Sí, qué diferencia hay entre emoción, ujú, sensación, que son preguntas ujú. que creo que tienen muchísimos años, ¿no? Sí, de hecho, yo he escuchado a pacientes que tengo no identificar la diferencia de una emoción a una sensación, a un sentimiento. Sí, Ujú. Y justo cuando hablamos de emoción, desde tu experiencia, ¿a qué nos referimos? ¿Con qué conectamos o con qué necesitamos conectar de nosotros para poder decir, esto es una emoción? claro. Mira, te voy a compartir un ejemplo. Ujú, Normalmente cuando estás en un lugar, por ejemplo, ahorita ujú, que tú y yo estamos aquí compartiendo, ¿no? Y estamos en un ambiente ujú, tranquilo, relajado, este, y de repente podemos escuchar algún estruendo, algún ruido o ver a alguien que se mueve. ujú, Y cuando es algo nuevo, ujú. porque estamos en un entorno, se aparece ese nuevo con una manifestación Sí. y ahí es donde viene una sensación dirigida a nuestro sistema nervioso, Ujú, como señal de que algo pasó, algo ujú. sucedió o algo se escuchó. Y Ajá, el cerebro entra inmediatamente ahí queriendo etiquetarlo ajá. con alguna emoción negativa por lo general. Ujú. Sí. Entonces, la sensación es la vibración que me genera esa Mm, acción ujú, o eso que escucho y se genera la emoción. mm.
Es una liberación física, entonces. Exactamente. Hasta cierto Ok. punto sí. Sí. Pero desde la sensación de lo que Ujú. escucho y lo que veo, Sí. se genera esa emoción en Ujú. el sistema Ujú. y el cerebro la identifica inmediatamente buscándole poner una etiqueta. Ok. Wow. ¿Y eso, nacemos con eso, Jero, o es algo que se va desarrollando en las etapas? ¿O cómo empezamos cómo lo puedo poner? Sí, o sea, nacemos con eso o es algo que ya vamos desarrollando. Es algo con lo que ya se nace, Mm. definitivamente, Ujú. y que se va desarrollando desde el vientre, como alguna Ujú. vez te lo platiqué, ¿no? Y puedo Ujú. compartirles este ejemplo ahora, Sí. de que cuando estamos en el vientre de mamá, pues obviamente la conexión Ujú. que hay entre mamá e hijo desde que se empieza a Ujú. formar Ujú. es un neutrón, ahí es una energía, y la Ujú. energía es emoción. Ujú. Como lo decíamos ahorita, una vibración es energía, Ujú. choca en tu sistema y la emoción Mm. comunica esa sensación. Sí. Entonces, desde el vientre estamos en una zona de confort, es mi primer hogar. Sí. Entonces tengo el todo ahí. Ujú. Pero de repente pues viene esa situación natural de que nos ponen de Ujú. cabeza, ¿no? Que de hecho desde ahí sale también muchos dichos Ajá. donde voy a poner al santo de cabeza, ¿no? Para que me cumpla y me conceda tal cosa. O me trae de cabeza tal Sí. persona. O sea, Ajá. desde ahí ya Qué venimos curioso. identificando una emoción como negativa, Ujú. ¿no? Es que Sí. estoy de cabeza, es que estoy que me lleva la fregada. Sí. O ando mal. Ajá. Entonces va marcando un movimiento Ujú. energético, por lo tanto emocional. Entonces el bebé está en una postura, se mueve como Ujú. le da la gana, pero de repente lo empiezan a poner de cabeza. Y Ujú. ahí empieza la primera sensación, podría decirlo como de angustia, de Sí. incertidumbre, Ajá. de por qué me están moviendo, Ujú. por qué mi mamá está entrando en más crisis, Ujú. ¿no? Y empiezo a escuchar que se quejan. Ujú. Después de ahí, pues que ya me van moviendo mi zona de confort, que es la incertidumbre que nos genera normalmente. Ujú. Ay, cosas terribles. Sí, de entrada, creo que la primera emoción Ansiedad. es el enojo. Oh, yeah. O sea, me Ujú. enojo Sí. porque me están moviendo de mi zona de confort. Ujú. Y desde ahí yo empiezo a tener una Ujú. especie de herida emocional Ujú. porque siento el rechazo también Ujú. de que me van a Sí. expulsar de mi zona de confort. Sí. Todavía el producto lo pasan por túnel de presión Ajá. y qué miedo porque no sé a dónde voy. Sí. Sale el bebé, se abre al vacío y ya vengo enojado Sí. y con herida de rechazo, de abandono Ajá. posiblemente. Ajá. Y de ahí creo que se deriva el desarrollo de Ujú. ser consciente de que Sí. las heridas son mi guía. Ujú. No verlas desde la perspectiva fatalista, no, es que Sí. traes una herida y no la has sanado. No, Ajá. espérate, es una herida que siempre me va a estar marcando, Sí. que va a aparecer en muchas etapas de mi vida. Ujú. Y que trae aprendizaje en esas Claro, etapas de, totalmente, de la sí, vida, sí, ¿no? sí, sí. Entonces desde ahí, Ujú. pues ya tengo las dos emociones primarias, ¿no? El Ujú. enojo y el miedo. Sí. Y desde ahí el ser humano viene vibrando en esa sintonía, Ujú. enojo, miedo, porque no se me dan las cosas, porque no resultaron como yo esperaba, Ujú. esto que creo, esto que pienso, esto que me dijeron. Ujú. Entonces, estamos en una constante. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, Sí. yo creo que viene Ujú. desde el momento que hacemos Sí, conexión fíjate, con mamá. ahorita que dijiste esto, no sé si lo habías escuchado anteriormente, pero en el trabajo de estos últimos años que he tenido la oportunidad de experimentar a nivel personal Ujú, y con mis pacientes y con experiencias que me han compartido otras personas que han tenido, hay emociones que no pertenecen lo voy a poner así, sí, sí, hay sí, emociones de enojo y de soledad que no pertenecen a mí, sino pertenecían a mi mamá. claro. Pero yo las traía, ¿no? Ujú, Como que me las apropié o las adopté de alguna manera y sin embargo en el proceso de conciencia de esas emociones y de la exploración, ¿no? Con diferentes herramientas hacia el pasado, me di cuenta que no eran mías, que eso no era mío, que realmente mío no era, sino fue una interpretación de algo que vi.
claro. O algo que sentí. Ajá. Y eso se me hizo bien interesante. ¿Cómo a veces podemos llegar a inconscientemente desarrollar emociones y esas emociones a lo mejor reacciones y patrones de conducta? Inclusive esos patrones de conducta, pues patrones relacionales, ¿no? En los Claro. cuales pues nunca me he cuestionado, pues por qué me relaciono así o por qué siento tanto miedo que me dejen o por Ujú. qué siento tanto miedo de a lo mejor emprender o de diferentes cosas. Justo hablabas del miedo, ¿no? Sí. Como una de las emociones primarias. Fíjate, de hecho, ahorita que mencionas las emociones primarias, en mi conocimiento hay 270 emociones, Ok. de las cuales 70 son Ujú, negativas, mm, 120 positivas y las ujú, otras, 230, perdón, y las otras 70 son generalizadas. mm, Un ejemplo que tenemos es en las redes sociales, ¿no? ¿Cuántos emojis no hay? sí, Ahí muchísimos. hay una proyección Ujú, consciente ujú, de manifestación de cada emoción. sí, Y la gente lo identifica fácil, fácil. ¿no? Sí. Pero no se da cuenta de lo que está sintiendo, pues. Ajá. Y si nos vamos hacia eso también, ¿cómo, uno, por qué consideras que nos desconectamos a tal grado de la emoción, Ujú. como para no darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo? Ujú. O sea, ¿qué Sí, crees que suceda? creo que ese tema, o sea, las emociones son un tema bien profundo, ¿no? Y Ujú, de hecho ese es un tema hasta prohibido en muchas ujú. familias, ¿no? Sí. Porque continuando con el ejemplo que te doy del Ujú. nacimiento, Sí. nos llenan de amor, nos Ajá. llenan de emociones positivas, ¿no? Pero cuando empieza el bebé a crecer y empieza a tener conciencia de las cosas, de los comportamientos, de que los Ujú, sentidos se empiezan a desarrollar, entra ujú, la cultura negativa, por decirlo así, de las emociones. ujú. Eh, no regañas al niño para que no llore y no esté Ajá. triste. Sí. Dale todos los juguetes para que no se enoje. Entonces hay una anulación inconsciente de los Ujú, papás por una ujú, cultura que ya existe, ujú, ¿verdad? Que no nos vamos a ujú. meter en temas religiosos, pero que tiene Ajá. una influencia muy grande, ¿no? Sí. Que entonces crecimos con una educación basada en el miedo. Ujú, No hagas esto porque te voy a pegar. ujú, No te alejes porque te va a robar el robachicos. ujú, Te va a robar el cucuy. ujú, Entonces, desde ahí viene la contraparte de las emociones. Las anulo, las cancelo. ujú, Entonces, crezco en una continua lucha conmigo mismo. ujú. Porque el niño quizás, como es mucho más susceptible, más sensible, Sí. sufre más. Porque yo sé que esto es bueno y sé Ujú, que no es tan bueno, pero como dijo mamá o dijo papá, las bloqueo. ujú, Y desde ahí vuelvo a retroceder al miedo y al enojo. ujú. De que no se te olvide, ¿no? Sí. Porque existe una manipulación, un chantaje emocional, cultura. Ujú, Pero a tu pregunta, sí es bien sí. importante identificarlo. Ajá. Después crecemos en la etapa adolescente. ¿Y qué pasa? Explotan las emociones por los Ujú. niveles hormonales, Sí. testosterona, todo eso. Entonces Sí, ya imagínate no. el caos mental que Sí. traemos. Sí, porque justo lo que mencionabas, el entorno familiar, digo, el social, por supuesto que es importante, pero el familiar, que es Sí, donde estamos conviviendo el día a día, de donde claro. aprendemos, donde somos o no somos contenidos, ¿no? Emocionalmente hablando. Yo de niña recuerdo que, híjole, la emoción para mí era yo anular mi emoción, porque me anulaban la emoción. Claro, Y como niña no me podía enojar. Ujú. Y como sí, niños, yo veía totalmente. que mis primos es como, ¿por qué estás llorando? No tienes que llorar, ¿no? Y yo era Unos como de, berrinchazos bien libres, ¿no? sí, por ejemplo, a mí como niña sí me permitían de pronto llorar y hacer el berrinche y todo, pero no enojarme, o sea, verme enojada así de, ya sabes, Claro, ¿no? Así, no, pero llorando y, "Ay", tipo drama y así, ahí sí, pero a mis primos, o sea, mis primos era de, no vas a llorar, pues, ¿no? Porque eran hombres, y era, claro. ¿cómo vas a llorar si eres hombre? No eres niña. Y Sí. ese tipo de cosas también nos van anulando. Me voy a aventar un comentario que siempre lo digo en consulta. Sí. Si vamos a confrontar las emociones, que sea desde el momento en que entras al consultorio y te hablan Ujú, con una realidad más apegada, ¿no? ujú. Y siempre comento que la familia es la mafia más poderosa. Sí.
Sí. Las creencias que formula el Ujú. sistema familiar nos obligas a cierto punto a crear una lealtad a esas Sí. creencias. Entonces, rompes con una creencia o te Ujú. sales del sistema de esas creencias emocionales, Ujú. que son emocionales todas las que hay Sí. ahí. Es el sistema te bota Ujú. y te etiqueta inmediatamente otra vez, Ujú. como el mal hijo, la oveja negra, el Ujú. descarriado, La rebelde. la rebelde, exactamente, Ujú. y vuelve la anulación, Ujú. vuelve un cierto abandono, Ujú. rechazo. Sí. Pero al final de cuentas el sistema siempre va a ser tu sistema, pues Sí. te vas a perseguir así te vayas a China. Sí. ¿Y qué es el sistema? Las creencias sobre las Ujú. emociones. Ujú. De Híjole, me encanta eso que acabas de decir ahorita. las emociones son la decisión que voy a tomar de lo que me hace Sí. feliz. Ujú. Pero si no coincide con la felicidad de papá y mamá o del sistema, Ujú. entonces no. Ujú. Anulan tu emoción otra vez y anulan tu Ujú. capacidad y anulan de decisión. Pues imagínate, retroceden otra vez al miedo y al enojo. Me enojo porque Completamente. me abandonan otra vez, Ujú. en que yo puedo tomar decisiones, me Sí. siento rechazado y termino por autoabandonarme también yo. Ujú. Y empiezo a rechazarme yo también. ¿Por qué? Porque Ujú. estoy enojado. Sí, sí, y justo ahí entra lo que mencionaba sobre las creencias, ¿no? Los Sí, invitamos a todas y todos los que nos están escuchando a responderse esa pregunta que me encantó. ¿Cuáles son tus creencias sobre las emociones? sí, Porque de ahí, de hacernos preguntas ya como adultos, de ahí partimos. O claro. sea, ¿para qué? Para poder descifrar, conocer, saber en ese proceso de conciencia Ujú, cuáles son mis creencias sobre esas emociones, porque hay quienes tienen la creencia de que las emociones de enojo, de tristeza, de frustración, de decepción son negativas y entonces no claro. las tengo que sentir. Ujú. Sí, Y totalmente. ahorita que mencionabas esto, mucho menos las tengo que sentir si se trata de mi familia, por ejemplo. No me Claro. puedo enojar con mi familia, ¿no? Sí, y es que el sistema te marca. Ujú. O sea, si papá está enojado y llega del trabajo enojado, Ujú. o sea, todos se van a su recámara y no Sí, prenden la televisión y no le sí, preguntan y no lo molestan. sí, Nuevamente esa emoción es mala, sí. es un reflejo negativo. Ujú. Entonces, qué miedo ver enojado a una persona. Ujú. Porque entonces crecí con un miedo de que papá enojado Ujú. era un ogro. Ujú. Entonces, desde ahí es una cultura de pues 2020 años, ¿no? Ujú. De la creencia sobre la emoción. Sí. Y, y ahí es donde empiezan, más que nada, sernos conscientes de, Ajá. bueno, eso piensa mi papá de lo que Ajá. está sintiendo. Ujú. O si no lo piensa, lo manifiesta. Y como Sí. es un comportamiento ya natural, Ujú. normalizado, dan por hecho de que así está bien, Ujú. que así debe de ser ese tipo de Ujú. enojo, ¿no? O ese tipo de Sí. reacción. Pero yo siento lo mismo que papá. Ujú. Yo pienso lo mismo que papá. Yo actúo igual que papá. Ujú. No, pero me cuesta mucho romper con esa creencia. Ujú. Porque ¿cómo voy a romper con esa Ujú. lealtad si es mi papá, es mi mamá? Ajá. Sí. No, pues espérate, tu papá y tu mamá traen una historia de vida que ni ellos mismos conocen o son Ujú. conscientes que los hace comportarse así. Ujú. Entonces, desde ahí ya nos podemos ser conscientes Ujú. emocionalmente de que lo que él siente no es lo que quiso transmitirme, Ujú. ¿no? Yo Sí. me empiezo a castigar ahora Sí. Sí. que me doy cuenta de eso. Ajá. Híjole, ahorita mientras hablabas de esto, realmente venía a mi mente, es que el ser humano o las personas que he conocido, y más, fíjate que lo he visto más actualmente, no sé cuál sea tu percepción, pero parece que le tienen mucho miedo a la emoción, o sea, cualquier emoción. Tenemos miedo a sentir, Ajá, ajá. tenemos miedo a identificar que me duele Ujú. algo. Ujú. Y lo que me va a doler va a ser la creencia con la Ujú. que yo crecí. Y tengo Sí. todos estos años creyendo que, Ujú. entonces me duelo yo Ujú. y me da Sí. miedo y no quiero sufrir más. Ujú. Cuando acompañas a alguien a conocer, vaya, en ese desarrollo sobre la conciencia de sus emociones, Ujú. ¿cómo la empiezas acompañando? ¿Cómo empiezo acompañando? El proceso de conciencia de una persona sobre sus emociones. Ok, pues de entrada un pequeño encuesta sobre Ujú. que está muy relacionado con el enfoque sistémico. Ujú. Es
hago preguntas básicas de si está en pareja en ese momento, Sí. estado civil, Ujú, qué tipo de relación tiene con papá, con mamá, si sus papás son ujú, divorciados, ujú, separados. eh, Influye mucho esa parte. ujú, Cómo se lleva con los hermanos, qué tipo de comunicación ujú, tiene con los hermanos. ujú, Y desde ahí me van dando muchas señales de que no hay una buena comunicación. ujú. Entonces, si yo no tengo una buena comunicación con mi sistema familiar, Ajá. menos la voy a tener conmigo. Ujú, Entonces de ahí yo empiezo a preguntar, bueno, ¿y tú ujú, realmente piensas cómo? Y ahí ujú, chocan inmediatamente. ujú, Trato de no caer mucho en las preguntas básicas de la ujú, psicología de que, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué ujú, sientes? ujú, ¿Y cómo lo resolverías? No, ujú. ya no, ya ahí la psicología se está quedando muy pequeña, Sí. Ujú, muy chica, muy corta. Entonces tenemos que ir, ujú. si el paciente me habla muy abiertamente, pregunto muy abiertamente, me está dando Ujú, la oportunidad de preguntar sí. y trato de identificar las heridas que trae más abiertas Ujú, emocionalmente. Entonces, cuando empiezo a preguntar, ahí se sienten acompañados ujú, porque hoy está dando con el clavo y su ujú, cuerpo empieza a manifestar una emoción. ujú, Y le doy la confianza que, dale, dale, a eso vienes. mm, sí. Comunica desde adentro, reconócete desde adentro, acéptate Ujú, desde adentro, date permiso desde adentro. Y empiezan a salir a borbotones las ujú. sensaciones. Wow, que digo, también en mi experiencia, tanto en los retiros que hacemos para mujeres Sí. como como en consulta, me ha tocado acompañar la emoción y es para mí como fue muy curioso porque mi contacto con las emociones fue yo negármelas por un rollo a ir con papá. Ujú. Pero mamá era de, si puedes llorar, llora. O sea, era la que me daba el permiso, ¿no? Sí. Y, pues yo me encantaba el drama, entonces yo le echaba con todo. Y mi mamá era de, ay, qué padre que estés llorando. No, hija, y hasta la fecha me lo dice, ¿no? Qué bueno que llores, a veces es necesario llorar. Lo que a mí me pasaba anteriormente era que racionalizaba mi emoción. Buscaba, ¿por qué estoy sintiendo esto? Ah, y desde ahí ya encontré la respuesta, entonces me permito sentir, ¿no? Ok. Algo que se me dificultó muchísimo en mi proceso de hacer conciencia como el sentir, vaya, Ujú. permitirme sentir la emoción, fue, no siempre voy a saber por qué, porque no sabía por qué y me la pasaba frustrada, Jero, Sí, porque decía, pero ¿por totalmente. qué me estoy sintiendo así? Ajá. Y fíjate, haciendo hincapié en eso, Ujú, las emociones duran 90 segundos cada una. mm, Entonces imagínate la carga mental sí, que le generamos a esos 90 sí. segundos. Uf. Días. Cuestionando, etiquetando, sí, Sí, días, semanas, sí, años, ajá, años así es. etiquetándola. Entonces hay un autobloqueo, Ujú, pues. Hay un sí, autocastigo ya muy bien condicionado. ujú, Entonces, eh, ¿cómo empiezo yo a identificar lo que ujú, estoy sintiendo? Preguntándome, ujú, honrándome yo desde la pregunta. ujú, ¿Realmente qué siento? ¿Cómo lo siento? ujú, ¿Para qué lo siento? ¿De dónde viene esto que ujú, siento? ¿Lo estoy pensando o lo estoy sintiendo? ujú, Cuando estamos en una situación, por ejemplo, que es muy común, ¿no? Como me han preguntado mucho, ¿cómo empiezo a desarrollar mi inteligencia emocional? ujú, Eh, Empezando identificándola. ujú. ¿Cómo la ¿Cómo identifico? lo identifico? Ajá. Cuando yo empiezo a meditar, Ujú, no desde la perspectiva de la yoga, ok. sino desde la perspectiva mental, emocional, Ujú, de empezar a hablarme y preguntarme ujú, directamente. Cuando te despiertas es ¿cómo te sientes? Inmediatamente el cuerpo te va a comunicar. ujú, Y me dicen, pero ¿cómo comunico con el cuerpo? Pregúntale, ujú, ¿qué sientes de esto que estoy viendo? De esto que ujú, estoy escuchando. ¿Qué percibe mi cuerpo? ¿Qué intuye mi cuerpo? ujú, Y el cuerpo inmediatamente te va a dar señales. ujú, Obviamente no las voy a estar esperando, no voy a hacer la pregunta y espero que el cuerpo me comunique. No, ujú, ahí entramos con el tema de la intuición, ujú, la mujer tiene muy desarrollada esa intuición y ahora el hombre lo está desarrollando también. ujú. Porque Eso ha conectado más con su sensibilidad. sí, totalmente, se ha Mm, sensibilizado más ujú, y se ha sensibilizado a través del otro, ujú,
de la experiencia del otro, Ujú, no de la propia. ujú. Ahí podemos retomar un poquito lo de hace rato comentabas de, eh, es más fácil identificar la emoción del otro, Ajá, entenderla, sí, comprenderla, la ajá, justificamos ajá, y la aceptamos, pero porque es tuya, ajá. ¿verdad? Ujú, Pero preguntarme si yo, no, ujú, olvídate, no, yo estoy ujú, bien. ujú. Uy, eso Bien, como es común escuchar. No, yo estoy bien. Tú eres el que está enojado. sí, es tu enojo, no el mío. Ajá. Pero pues algo te chocó al Ujú, identificarlo, ¿no? Y no es malo, pues el punto es ujú, que no es malo sentir miedo, no es malo ujú. estar triste, no es malo estar enojado. Sí. De hecho, creo que en muchas ocasiones el por qué le ponemos que es malo, obviamente a las emociones no placenteras, pues es porque nos generan un malestar, ¿no? Y nadie Claro. quiere estar mal. O es la idea que se tiene, porque regularmente se está Sí, mal. sí, 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 claro, la creencia, Desde, pues. ajá, desde ese pensamiento es, no, yo no quiero estar mal, no me quiero sentir mal, ¿no? Pero hay algo que también he notado y justo lo platicábamos en un podcast pasado, una chica que vino a compartir su experiencia en el proceso terapéutico, ella justo mencionaba, es que yo siempre quería estar feliz y yo buscaba la felicidad todo el tiempo. Entonces, si alguien me veía o me preguntaba, yo estaba todo el tiempo feliz. En mi casa me enseñaron que la tristeza y el enojo no eran bien recibidos, no eran permitidos y ella no se lo permitía. Cuando la vieron enojada, su sistema familiar le dijo, creo que era su mamá o no recuerdo, alguien les dijo, oigan, vengan a ver, ella está enojada. O sea, le habló a toda la familia para que viniera a ver que ella estaba enojada porque ella nunca se enojaba. Ok, Entonces, la ven todos y así de, pues sí, ya, o sea, ya se empezó a permitir el enojo. sí, Entonces, pero fue algo muy impactante, decía, y explorando el por qué no se lo permitía, tenía que ver porque como miró a las personas expresar el enojo de una forma muy agresiva, tanto física como verbalmente, ella dijo, yo no quiero lastimar a las personas. ujú, Entonces, mejor no me lo permito, porque si me lo permito, voy a lastimar físicamente o verbalmente a alguien. claro, Y creo que eso también influye mucho para, de pronto, que tiene que ver con el manejo de las emociones, sí, ¿no? Que no nos enseñan. exacto. Y al no enseñarnos, pues usualmente no vamos en búsqueda de eso, ¿verdad? De, oye, Claro, sí, ¿cómo manejo mis totalmente. emociones? No, no, no. Ahorita sí, ahorita justo como lo mencionabas, creo que la pandemia nos abrió todavía más, Nos obligó a sí, sentir. sí, nos obligó a sentir y a saber cómo manejaba esta emoción. Y creo Sí. que empezaron a abrirse esas posibilidades y oportunidades porque llegaban personas con demasiada ansiedad. O sea, Sí, ataques de ansiedad y ataques de pánico. mucho. Un Muchísimo, incremento muy alto. muchísimo, muchísimo. Depresión igual, la agresividad. Era impresionante los casos que vimos en las Con todos los noticias. ejemplos que estamos compartiendo ahorita, imagínate el nivel de enojo que trae la humanidad, Exacto. porque siempre he sido manipulado Ujú, emocionalmente, sí, chantaje ujú, emocionalmente. sí. Entonces, claro que cuando yo supe que venía una pandemia, lo primero que compartí con colegas y con familia fue, Ujú, viene un proceso terapéutico global, sí, los van a meter en crisis a todos. sí. Y era a ver quién ayuda a quién. Ajá, No le podía hablar al vecino porque se sentía igual o peor que sí, yo. Ni sí. siquiera a mi papá ni a mi hermano. Ajá. Todos estábamos viviendo. Y ahí hubo un paso muy importante del Ujú, reconocimiento. ujú, Ya le puse atención a lo que siento. ¿Y qué ajá. empezaron a identificar? Mucho dolor, Sí, sí, mucho. mucha tristeza. Ujú, Cuando llegan a la consulta me dicen, es que traigo una tristeza muy grande, traigo una ujú, tristeza profunda. Tras de una tristeza profunda hay un gran enojo, ujú. un encabronamiento, ¿Qué porque pa- se empiezan a identificar. Pues Ajá, normalmente cuando una persona está enojada, se traga el enojo, sí. porque como no sabe comunicarlo, más que Ujú, por medio de la impulsividad o ujú, la agresión, sí. se la traga Ujú, y esa emoción se va transformando en una especie de tristeza, ujú, porque es más fácil sacarlo por medio de la tristeza, llorando, ujú, quejándose, victimizándose. Y cuando entran en victimismo es con ellos mismos, ujú, porque buscan alianza, la víctima busca alianzas rápido. ujú, Cuando se dan cuenta que no, ahí sigue el enojo como ujú, hecho de reserva. ujú. Viene otra vez una situación que se le parezca un poquito Sí. a aquello que te hizo enojar y se va a nutrir más el enojo. Ujú,
¿no? Entonces explota como en el caso de tu familiar, Ujú, que es que nunca la comunicabas, llegó un momento que tienes un límite ujú. y el cuerpo lo va a comunicar en el momento que menos te Sí, imagines. ¿Y qué dicen? La etiquetan también. sí. No, hombre, es que estás loca, ¿qué te pasó? Ya cásate, Ujú. Sí, ¿no? empiezan esos juicios, Es sí. un derecho que tengo a mostrar mi emoción. Ujú. Ay, es que ahorita que dijiste eso de ya cásate, sí es cierto, es muy frecuente. O por ejemplo, el no le han dado, ¿no? O sea, también Sí, cuando estás... exactamente. Sí, sí, Ujú. sí, muchos, podemos poner muchos Sí, ejemplos de todo tipo, ¿no? Pero sí, sí siempre te hace falta algo o sí. alguien para que estés bien. No, Ujú, espérate, ahorita no me hace ujú, falta ujú. nadie, sino me hago falta yo a mí mismo. Ajá. Eso que acabas de decir también creo que es muy importante porque usualmente cuando, ok, ya me permití la emoción, ¿no? Ahora, ¿qué me van a dar? Sí, Ahora, ¿cómo me van a ayudar los demás? Porque me siento así, claro. ¿no? Fíjate, ahorita que comentas Ujú, eso, llegó un paciente joven de 23, 24 años y ha hecho un proceso muy interesante sobre el trabajo emocional. ujú, Y me dice hoy, fíjate que pues reconocí, me di cuenta, ujú, trabajé la parte emocional, ujú, hice mis tareas que se le pidieron y le quitó mucho peso, pero ujú, era a la creencia de la ujú, emoción. ujú, Y apenas se identificó la emoción ujú. y después de meses de estar aparentemente reconciliado, Ajá, le botó la emoción por un detalle mínimo que el papá hizo un comentario. ok. Le volvió a representar la negación. Ujú, Entonces, la pregunta de él fue con base a lo que tú dices, ujú, de, bueno, ya la identifiqué, la reconocí, lo acepto, pero ¿cómo lo resuelvo? Me dijo. ajá, ¿Cómo lo sano si me volvió a doler? Y peor que ujú, cuando me hice consciente. Y le dije, ahí ya conectaste con la emoción. ujú, Tenía que haber una crisis ajá, sobre la creencia de la emoción ajá, para que ahora sí la emoción puramente te sorprendiera. ajá, ¿Qué te dolió? El pecho, me dijo. ujú, Ahora, ¿comunicaste? No, se me ujú. apareció el miedo. Sí, Y el miedo normalmente paraliza a las sí, personas. Y le dije, bueno, la próxima vez el miedo te tiene que empujar ujú, a comunicar. ujú. Como a poner un límite, a Sí, comunicar cómo me hace sentir la manera en la que claro. tú me estás hablando. Sí, los Ujú, límites y los acuerdos son conmigo mismo. ujú, Son para mí. Ya no me voy a permitir ujú. callar esta Sí, emoción. ujú. Lo voy a comunicar. Y ahí podría ser una creencia en las emociones, es, no, las emociones son malas, ¿no? Claro, Ok, el enojo es malo y ahora es, el enojo no es malo, el enojo me está enseñando algo. Y entonces lo claro. aprendo y lo comunico. Sí, Y totalmente. hay otra creencia, me permito, tengo permiso de compartir mis emociones, ujú, Sí, de expresar mis sí, emociones. totalmente. ¿Qué opinas de la frase que es muy común? Ella me hizo sentir o él me hizo sentir. Que sí es bien común eso, ¿no? Ujú, Es que me gritó, me ujú, trató mal, me sí, hizo sentir, me ujú, hizo creer. Entonces, no, la persona ya es así. Si tú le ujú, quitas a la oración el sí, me hizo sentir mal, no, ujú, él hace sentir mal. ujú, Y ujú, desde ahí tú le quitas el peso ujú, y no adoptas la emoción de esa ujú, persona. Pero sí, sí es muy común el me hizo sentir, no. La ujú, persona hace sentir y tú ujú, adoptas su ujú, sentimiento sobre esa emoción que él tiene. ujú, Porque como él no puede con ella, es mejor aventártela a ti ujú, para que entonces tú te sientas mal. ujú, Entonces yo me siento mejor que los dos nos sintamos igual de ujú, mal, ujú. ¿no? Es Sí, muy común que andamos adoptando emociones. ujú, Muy común. sí, Clásico que llegas a la gasolinera o ajá, al súper y buenos días, señorita. Buenos días. ajá, Puta, o sea, mejor no me contestes, ¿no? O si sí, no te gusta tu trabajo, mejor ajá, búscate otro. ajá, Desde ahí yo estoy adoptando su enojo. ujú, Y el otro ya descargó su sí, emoción. ajá, Entonces yo me lo trago y ahí voy enojado y luego me desquito con la siguiente persona o llego a la casa y tras. ujú, Y ahí va, la emoción va, pero nunca me hago responsable de ella. ujú,
Ese es un ejercicio muy básico, ¿eh? Sí. Desde que yo llego a un lugar, volteo a ver a la persona y rápido el cuerpo de la persona está comunicando Ujú, que está enojada la cajera. ujú, Y desde ahí yo pongo un límite conmigo ujú. de no adoptar su enojo. Sí. Me encantó esto que dijiste también porque me lleva a responsabilizarme. Ujú, Claro, sí, me hago ujú, responsable de lo que yo estoy sintiendo. Y ujú, también entra mucho, que lo utilizan muchísimo los psicólogos, lo que te choca, te checa, pues. ujú, Entonces revísate ujú. tú por Sí, qué te está chocando, sí. ¿Qué ¿no? hay de eso que me está haciendo Claro. sentir de esta ¿Qué de manera? eso que escuché o de eso que Ajá. vi me hizo ruido Ujú, que no he resuelto? ujú, Entonces le busco ahí sin etiquetar a la persona de que me ujú, hiciste sentir, ¿no? ujú. Claro, inclusive en sesiones el hecho de que alguien o se comporte de cierta manera, hable de cierta manera, y a mí me haga, voy a poner este ejemplo, si alguien me habla agresivamente, ¿no? Vaya, me dice una grosería, ujú, y yo me siento ofendida, me siento enojada y molesta porque considero que me ofendió con lo que dijo, Ujú. ajá. En ese momento yo le hago saber a la persona cómo me hizo sentir lo que dijo. Que yo me ofendo cuando me dicen Claro. así. Sí, sí, sí. No es como, es que tú me ofendiste con eso que dijiste. Tú me hiciste eso, ¿no? Es, a ver, y hubiera sido él, hubiera sido cualquier persona si me dice X cosa, Sí. yo me ofendo, ¿sabes cómo? Ujú. Entonces lo comunico. Y pasa mucho que damos por hecho que las personas tienen que interpretarnos, adivinar lo que nos hace Sí, sentir lo que nos exacto. dicen, ¿no? Sí. Y eso también es súper frecuente. Muy Ujú, frecuente. Esa es otra forma de adoptar la emoción también, ujú, pues, de adoptarla. Identifico algo que ujú, tienes tú con lo mío. ujú. No es que me ofenda, yo me ofendo. ¿A Sí. quién se parece el modo en cómo lo dijo? El Ujú. tono en cómo lo dijo. Toño. Oño, ¿a quién se parece? A mi A mi papá, papá. Ajá. a mi mamá, a mi hermano Sí. mayor, al Ajá. abuelo. Ándale. Entonces, O a toda la o a familia, ¿no? todo el sistema familiar Sí. que así tienen esa cultura de Sí. comunicar. Como los gritones, la familia que es muy gritona y de pronto nace el hijo o la hija que no le encanta que griten, ¿no? Sí, marca la diferencia, ¿no? Marca la diferencia. Y vaya, al ponerles límites o de niño cuestionar por qué gritan o así, se ofenden. Es como, pues, que no estamos haciendo nada malo, ¿no? Sí, 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 sí. Contrario o en lugar de verlo como una posibilidad de aprender a relacionarse de una manera distinta. Ujú. No quiero decir que esté bien o mal, o sea, es aprenderte a Sí, relacionar de manera distinta. sí, totalmente. Ujú, Fíjate, hay muchos muy buenos ejemplos con este tema. ujú, Este, normalmente la persona, como lo comentamos, siempre anda en enojo y miedo, ujú, ¿no? Miedo ujú, a fracasar por lo que vaya a decir y sentirme ujú. anulado, y me enojo porque si no lo digo, y entonces si lo digo y si vuelvo a cagarla, Ajá. entonces ahí traigo yo el conflicto, ¿no? Pero desde el momento en que yo identifico la emoción del otro, Ujú, desde ahí yo no me voy a dar permiso ujú, de adoptar esa emoción. ujú, Sin embargo, el otro se exalta a veces más ujú. porque no está logrando el objetivo de Sí. comunicar. Ujú, Ahorita que dices de gritar, todo aquel que grita está pidiendo auxilio. ujú, Solo aprendí de un colega que me llamó mucho la atención, que fue mi maestro en su momento, ujú, y dijo, aquel que está callado todo el tiempo, puta, está pidiendo auxilio. Y el mm, que está gritando también. ujú. Son señales que te están aventando de que hay una emoción ahí que es una bomba de tiempo. Entonces, desde ahí, todos esos patrones yo empiezo a Ajá, identificarlos porque también los aprendí en casa. ajá. El papá callado, poco comunicativo, Ujú, ¿no? Me estaba comunicando y el hijo andaba haciendo mil suposiciones. ujú. De seguro papá está triste, de seguro papá está enojado. Sí. Entonces, era la misma sopa, pues, Ujú, de emociones. mm. Híjole, esto que comentas ahorita, el cómo nos hacemos irresponsables de nuestras emociones Sí, y en ocasiones también nos responsabilizamos por la emoción del otro. Como lo que decías ahorita de papá, es que llegó papá enojado, llegó frustrado. ¿Qué hice? Que yo tengo la culpa de que se sí, sientan así.
Eso también pasa muchísimo. Mucho. No quiero expresarme porque lo voy a hacer sentir de esta Ujú. manera, o sea, me Sí, estoy claro. responsabilizando. Y creo que esas dos cosas, volviendo al punto de la conciencia, nos alejan tremendamente de nuestra interacción con la emoción. Sí. Si lo ponemos como lo decías, en primera persona, a ver, si yo tengo miedo de herir a alguien, de hacerla sentir tristeza, Ujú. ¿qué hay conmigo? ¿Qué hay en mi relación con la tristeza? ¿No? Exactamente. Sí. Si tengo miedo que mi papá se enoje, ¿qué hay conmigo y mi relación con el enojo? O sea, esas preguntas, como lo mencionabas en este Sí. proceso de conciencia, nos van a abrir y por eso recomiendo muchísimo que sigan especialistas en este acompañamiento, Sí, de porque hecho. nos van a abrir Claro. a tocar la emoción, que era Sí. lo que le decías al paciente, Ujú. ¿no? Sí, eso que dices sobre el ejemplo del miedo, yo pongo mucho el ejemplo de yo mismo ir tratando de ir modificando la Ujú. perspectiva de la emoción. Normalmente la gente cuando tiene miedo se paraliza, como te digo. Sí. Y uno se paraliza con el miedo porque está combinado con la culpa, pues, Uy, sí. ¿no? Te dicen algo y te sientes amenazado o hay algo que te hizo ruido y te Ujú, paralizas y el pensamiento inmediatamente te asalta ujú, pensamiento negativo, catastrófico, ujú, pesimista ujú, y paralizado y enfrente de ti tienes todas las ujú, soluciones. ujú, Pero es un juego de ujú, miedo y culpa de que, ¿y si doy el paso? ¿Y si no lo doy? ¿Y si ujú. fracaso? Me voy a sentir más culpable. ¿Y si me siento Sí. culpable, qué miedo? Entonces, no, el miedo, la función del miedo Ujú, es sálvate ujú, de esa persona, de esa situación, de ese lugar. Te estoy ujú, indicando, muévete, bríncale, ujú. quítate de ahí. Sí. Entonces, el enojo también, como te digo, ¿qué hago con el enojo? Ujú, Me lo trago ujú. porque tengo miedo de decir realmente lo que siento. Ajá. Y como tengo mal educada la emoción, ya estás pensando que vas a ser agresivo. Sí. Y no, el enojo se presenta Ujú, para que en ese momento tú te des permiso ujú, de poner un alto y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, ujú, no me parece, no me ujú, siento cómodo ujú. con la situación o con lo que estás diciendo. Ahí tú honras tu emoción, Sí. sale el enojo con una perspectiva Sí. donde pones un alto a eso y ya la persona inmediatamente va a decir, "Chin, estoy haciendo Ujú, algo de más ujú. o me está haciendo falta hacer algo más empático". Sí, completamente. Y les recomiendo que le regresen tantito al video y escuchen y vuelvan a escuchar lo que acaba de decir Jero. Sí, porque se me olvida todo después. No, y es que ¿sabes por qué? Porque tenemos muy, y eso lo veo en terapia, que los pacientes no se permiten ponerle los límites a papá y mamá, a personas mayores Claro. que ellos, porque es que es una falta de respeto. Así como lo acabas de decir ahorita, Ujú. no lo escucho para nada como una falta de respeto, obviamente, lo escucho como te estoy comunicando desde el Sí, enojo, que es autoridad, claro. un límite, ¿no? Sí, Un límite, ¿por qué? Porque quiero que lo entiendas, que de aquí no sí. pasas. Las emociones me cuidan, me protegen Exactamente. de lo que estoy Ujú, pensando. Y como siempre estoy ujú, pensando, siempre negativamente, ujú, ujú. y como soy de autometerme en crisis Sí. y Ujú, sabotearme, sí. la emoción es la que hay que ponerle atención. Ujú, Una técnica que yo tengo con las personas. Le digo, mira, cuando tú le quieres decir a tu pareja, a tu ujú, amigo, a tu amante, a tu esposa, lo que tengas, ujú, algo que sabes que le va a generar un impacto, ujú, primero reconócele 2 o 3 cosas mm, positivas que tiene. ajá. Mira, sabes que me gusta mucho tu forma de ser, Ujú, coincido contigo en esto, te agradezco esto. Sin ujú, embargo, yo no me siento cómodo o ujú, cómoda. ujú, No me siento tranquilo con tu comentario, no ujú, estoy de acuerdo. ujú, Entonces ahí tú le cedes la ujú. responsabilidad de lo que él hizo de más y de lo que Sí, yo estoy sintiendo. sí. Si el otro se enoja, ya es su enojo. Ujú, Si se siente triste, si siente miedo a tu respuesta. Pero desde ahí mi emoción ya me está ujú, respaldando y la estoy honrando. ujú, Estoy honrando a mi personaje, me estoy siendo leal emocionalmente ujú, y el sistema inmediatamente baja la ujú, ansiedad. ujú. La ansiedad y el estrés, gran parte es porque no comunico la Ujú. emoción en el Sí, momento, ¿no? sí, Y fíjate, vamos a hablar un poquito de la tristeza. sí. Cuando
con el ejemplo que te doy, que desde nacimiento venimos con esa lucha del enojo y el miedo, tanto tiempo duramos en ese enojo, miedo, enojo, miedo, enojo, miedo. ¿Qué le pasa al sistema físico? Se inflama. Constantemente lo metemos en inflamación. Sí. Ganglios inflamados porque no comunico lo que estoy sintiendo. Luego las personas, ay, es que traigo colitis nerviosa, gastritis nerviosa y todo Tiroides, nervioso. taquicardia, Ajá. tiroides, todo eso por falta de Retención de líquidos. retención de todos los líquidos. Pero es porque yo me autocastigo por Sí. la creencia que tengo en la emoción. Entonces, lo importante que es, el cuerpo siempre está comunicando la emoción. Siempre. Y entonces yo le tengo que empezar por prestar atención a lo que mi cuerpo me está comunicando. Ya cuando el cuerpo está manifestando dolor, es que ya hay una carga, una sobrecarga de una emoción ahí muy oculta. Tuve un paciente que me llamó mucho la atención. Estuvo trabajando muy bien su proceso de tristeza y miedo, ¿no? Y alguien le recomienda ir a constelar. Esta consteladora no es tanto consteladora psicológica, es consteladora emocional y espiritual. Se remontó tanto atrás al enojo que sin decírselo a él le fueron cayendo los 20 de dónde traía el enojo con él mismo. Wow. Entonces llega a sesión y me dice, no mames, me dijo, estoy encabronado con mi papá cuando mi papá ha sido un tipazo. Y no fue porque lo tratara mal, sino porque hizo falta comunicación del papá hacia el hijo en su proceso de crecimiento adolescente. No hubo información sobre la parte emocional que iba a comenzar a experimentar con las niñas. Entonces, él tuvo que formarse solo como hombre. Y pasa mucho con las mujeres que hay mamás que no les comunican sobre su periodo y sufren emocionalmente muchísimo. Entonces, desde ahí, él traía esa herida como falta de reconocimiento en esa parte donde él comienza a hacerse hombre. Y no lo había identificado. Hasta ahora se da cuenta que cuando hay un tema referente a eso, no me gusta que me preguntes, papá. Y el papá lo justificaba que, bueno, es un tema de adolescentes, no hay problema, ¿no? Es su intimidad. No, güey, te está comunicando que no preguntes cuando no estuviste, no te metas. Entonces, fíjate desde dónde tenemos que estar conscientes de dónde tenemos enojos, completamente. tristezas. Pues cuando estamos vibrando mucho en enojo, miedo, llega la tristeza. Y también la satanizamos inmediatamente. Uy, no, ya está deprimido, algo le está pasando, está súper mal, no quiere comer. No, la tristeza llega y te dice, ya cállate. Tienes mucho tiempo en enojo, miedo, tienes inflamado todo el sistema, pensando negativamente, continuamente. Vengo para resetearte. Te voy a quitar las ganas de bañarte, de levantarte, de comer, porque siempre estás pensando pendejada y media. Te voy a acostar y duérmete. Y te desconecto 2, 3 días para que te resetees. ¿Qué pasa con la persona? Se levanta y se aparece la alegría. Sí. Inclusive trae, ¿cómo lo puedo decir? Aprovechando la alegría, o no sé si aprovechando, pero ya está la alegría y se abre a los pensamientos más armónicos. Más positivos, más más positivos. fantasiosos. Como inclusive a pensar, bueno, es que a lo mejor esto me pasó por esto. Lo justificamos rápido, pues. Sí. O sea, sí noto cómo hay una apertura. El detalle que yo he visto en consulta y en mi propia experiencia personal, nos casamos mucho con un personaje, ¿no? Yo me casé con el personaje de la alegría, entonces no me permitía la tristeza en lo absoluto. Porque como yo era la alegre y así conseguía lo que quería, claro. ¿Cómo iba a estar triste, no? Sí. Entonces iba a dejar de ser la alegre. No me voy a dar permiso, no me conviene. No, para nada. Pero ¿qué sucede? La vida, mis elecciones, me llevan a una experiencia a tocar la tristeza y a tocarla en un nivel muy profundo, en el cual si no hubiese estado en ese acompañamiento,
sí, o sea, sí con juicio, porque si había juicio por estarme sintiendo así, pero era un juicio que después acomodaba como en una mirada compasiva de decir, bueno, a ver, ¿qué te está enseñando esta experiencia? Eso es algo que yo siempre traigo en mi mente, como, ¿qué te está mostrando esta experiencia? Que se vale estar triste. Ujú. Sí, Que no totalmente. pasa nada si estoy triste, porque justo además de la tristeza no ser permitida por verse débil, es que no quiero que me vean débil, Frágil, frágil, susceptible, ajá, sensible. vulnerable, no, ¿cómo? Fíjate qué buena onda que tocas el tema así, porque te das cuenta, si tú vas ahorita a un bar, a un Sí. café, las polaridades en los jóvenes lo están Ujú, comunicando inconscientemente. Yo me ujú, sorprendo cómo los jóvenes ahora comunican desde la sensibilidad ujú, y sí, las mujeres jóvenes hablan desde ujú, lo contrario, ajá, ¿cierto? sí, totalmente. Entonces, los cuerpos están comunicando las Ujú, emociones. Las ujú, generaciones vienen a eso, a manifestar la emoción, a imponer la emoción, ujú, no tanto la creencia. ujú. Entonces, sí, tienes toda la razón en esa parte. Y es que es algo que yo también en estos movimientos de mujeres lo he visto mucho, ¿no? Como, y no únicamente un movimiento de mujeres, en las mujeres de mi generación ha sido un tema el permitirse descansar, permitirse ser Sí, vulnerables, permitirse ser em, acompañadas, protegidas, ha sido un tema de no, yo puedo, ¿no? sí, Y entonces no me permito conectar con mi energía femenina, no me permito validar mis emociones, como la claro. tristeza, porque no quiero que me vean así, ¿no? Débil. Sí, Porque tenemos una historia muy, muy, híjole, muy terrible desde mi perspectiva en cómo se ha tratado a la mujer, cómo ha sido vista a la mujer y muchas veces no queremos ser vistas así y por ujú, eso nos volteamos al otro polo, ¿no? sí, claro. Verme como la fuerte y anular completamente mi vulnerabilidad y mi tristeza. En ese sentido, veo cómo las personas, al estarle evadiendo, que hay una frase que a mí me encanta que dice, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Ándale. Entonces, amo esa frase y casi casi me la tatúo porque me la recuerdo frecuentemente cuando me Sí. quedo cachando algo de, ay, ya estoy negando esto, no, a ver, no. Algo que yo aprendí cuando validé la tristeza es que, ¿qué crees? No duró toda la vida. Duró, Exactamente. como lo dijiste, duró, ¿qué? 90 segundos o cuánto. Sí. Duró súper poquito. Y una paciente, yo me sorprendí obviamente, porque yo Ujú. juraba que iba a estar hace una semana, ¿no? Me lo dejó de tarea mi terapeuta. Me dijo, tienes que conectar con la tristeza. Y yo, pero sí conecto. Yo escucho música de así triste y hasta tomo unas cheves para conectar Y me más a pongo más gusto. triste. Canciones más tristes. Ajá, pero eso no es conectar con la No. tristeza. O sea, conectar era lo que tú mencionabas ahorita. Sí, la parte de validar lo que está, la sensación que tiene mi cuerpo, la emoción que estoy sintiendo, pero si la estoy sintiendo es por algo. Y ese por algo, en muchas ocasiones, es ir a explorar en dónde se generó. ¿Dónde tengo esa cuenta pendiente? Ajá, O fíjate que muchas veces no hay una cuenta ajá, pendiente. ujú, No hay un ya, motivo, no hay una ujú, etiqueta, es una emoción. La sí, emoción ujú, es, ¿cómo te puedo explicar? Como si fuera los lactobacilos, sí, ¿cómo? de que tienen una función, pero no todo el tiempo tiene que haber Ah, ok, ujú, un motivo sí, específico, sino que ujú, siempre está reforzando, ujú, está alertando al sí, sistema. Entonces, fíjate, vamos a hablar ahorita que toqué el tema del intestino. Te quiero compartir algo que también sí, está dirigido a las emociones. Influye mucho también la parte fisiológica. Te lo ujú, compartí creo que en una ocasión, lo importante que es estar atento a las 4 áreas, ujú, a las 4 emociones. ujú, Eh, mm, la mayoría de los psicólogos saben que el intestino es el segundo cerebro. sí, La ujú, importancia del intestino sí, es que el tipo de nutriente que recibe ujú, también influye mucho en el tipo de reacción química que el ujú, cerebro tiene. ujú, ¿Sí me explico? sí, Muchas veces no todo es emocional, no ajá, todo es psicológico. ujú, Me han llegado pacientes con síntomas emocionales muy ujú, fuertes, aparentemente, ajá, pero algo siempre en una pregunta detecto que no hay un ajá, motivo psicológico, ujú, sino que hay una infección en las vías urinarias, okey, hay alguna situación de en deficiencia, la tiroides y mm, que tienen muchos síntomas ujú, que parecen ser psicológicos. ujú.
y no lo son. Entonces ahí también las emociones Sí, se dispersan muy fuerte. completamente. Acompañadas de un pensamiento negativo, imagínate, Sí, enferma más no, la persona. se potencia Sí, todo. totalmente. Ajá. Entonces hay diferentes, por lo que te estoy escuchando ahorita, hay diferentes factores que nos pueden, mm, ¿cómo lo puedo Mantener en alerta, ¿no? Las Ajá. emociones son para Ujú, mantenerme a mí en un estado de ujú, alerta continuo ujú, de cómo voy funcionando de acuerdo a lo ujú, que voy pensando y lo que voy sintiendo y lo que voy ujú, haciendo. No, mi marcador es la emoción. ujú. Yo estoy Sí. así, yo honestamente desde muy chavo me dejo llevar por lo que intuye mi cuerpo, que Ujú, intuye lo que percibe, las ujú, sensaciones ujú, de lo que están comunicando, cómo lo están comunicando, de las acciones que tiene la ujú, gente. Entonces desde ahí yo me pregunto, ¿qué necesito ujú, de este lugar, de esta situación, de estas personas? ujú, No, no ocupo nada, no necesito nada. ujú, Entonces, ¿qué deseas estar haciendo en este momento? Pues quisiera estar leyendo un libro o ujú, estar con mis amigos tomándome una cerveza, ujú, pero le voy a hacer caso a lo que me está comunicando mi intuición. Y la ujú, intuición es lo que está sintiendo el cuerpo, ujú, lo que está experimentando emocionalmente. ujú. Si hay desagrado por el olor, por las personas, pues entonces si no me va a aportar nada Claro. positivo, es con Ujú, permiso. Yo tengo que estar protegiendo esa tranquilidad. ujú. Lo que más le cuesta al ser humano en la vida son dos cosas: tener tranquilidad, Ujú, vivir con tranquilidad y ujú. tener tu propio espacio para vivir, Sí, ¿cierto? sí. Y no tenemos el propio espacio para vivir porque no he logrado tener esa tranquilidad conmigo mismo. ¿Ya te hizo ruido algo? Me acordé de algo. Me acordé de alguien, No, ¿no? hombre, me ha estado cayendo aquí un chorro de 20 y digo, "Ay, gracias a Dios que Jero es mi terapeuta". No, gracias a ti. Porque de verdad que es en este proceso, sé que mi proceso de hacer conscientes las emociones han avanzado mucho, o sea, he avanzado mucho en ese proceso, he avanzado mucho en el acompañamiento, porque eso es bien importante, Sí, por eso siempre recomiendo que vayan con terapeutas que están en un proceso sí, personal. No importa que estén con un terapeuta holístico, pero están en un proceso personal y eso claro, ya dice mucho, ¿no? El, sí, el, el cómo puedan también acompañarte, sobre todo ahí, en esa conciencia, ¿no? sí, sí, Porque totalmente. honestamente, y eso lo digo abiertamente, cuando yo no había trabajado en ciertos aspectos de mi proceso, de mi vida, me resultaba muy difícil acompañar a veces a una persona, Sí, en empatizar con eso, en comprenderlo tal vez, no sé cómo ponerlo, pero me resultaba difícil. Cuando lo transito y lo experimento y lo acomodo en el ujú, proceso, ya se desbloquea y el acompañamiento es diferente. claro. Entonces es muy Sí, padre. totalmente. Es muy importante esa parte, fíjate, Cinta, que comentes. eh, Voy a pecar de modesto, pero yo no dejo de sorprenderme yo todos los días con Ujú, todos los pacientes que llegan, sobre todo cuando llegan pacientes que tienen especialidades en psicología, ujú, sí, doctorados, un nivel académico increíble sí. y un desarrollo laboral muy interesante, Ujú, pero no logran identificar la parte de las emociones. ujú, ujú. Entonces, esto es a todos los niveles. Sí, en La todos los falta de niveles. conciencia, la falta de desarrollo Sí. emocional, identificación emocional, Sí, yo conozco inteligencia muchos emocional. psicólogos que no se permiten el contacto con la emoción y cuando están Sí, en procesos terapéuticos con sus pacientes, llevan al paciente a la cabeza regularmente, a la razón, a sí. la razón, a la razón, a la idea, al Ujú, pensamiento, y cuando llegan conmigo, que siempre pregunto, ¿has asistido ujú. anteriormente? Sí, estuve en una, ¿y sabes qué enfoque utilizaban? No, pero, y pues yo me voy dando cuenta el enfoque Sí, regularmente rápido sí, se da uno rápido, cuenta. sí. Y lo que hago es, ok, empiezo a conectar emoción. La emoción, la emoción, la emoción, la Sí, emoción. Y eso es bien bonito. O sea, yo a nivel personal, como Cintia Heredia, así una sí. humana. Me encanta, me No, y encanta. fíjate que hablando de los más colegas y áreas de especialidad, Ujú, este, cualquiera que sea la corriente, ujú, parte de la psicología es la emoción, ujú, porque la emoción es el comportamiento, pues. ujú. Entonces, de ahí se deriva la mayoría, pues. Lo Sí. mental, pues sabemos que hay mil teorías. Ujú, Y es importante que
que tengan un buen acompañamiento, Ujú, que logren identificar desde su perspectiva personal ujú, su emoción, de dónde se origina, por qué se origina. No hay necesidad de como irte tanto al pasado ujú, y sanar toda una historia, ujú, porque muchas veces identifico, ujú. trabajo para sanarlo, pero se Sí. les olvida la parte de la reconciliación. Ujú, sí. Esa parte yo me doy cuenta con muchos terapeutas que digan, sí, es que ya trabajé eso, Ujú. ya lo sané, ya lo escribí, ya lo quemé, ya Sí. hicieron fogatas por toda la casa, conecta- Constelaciones por todos constelaciones por lados. todos lados, terapias cuánticas, de Sí, humanes, sí. de todo lo que existe ahora, ¿no? Pero se les olvida la parte de la reconciliación Ujú, emocional, ujú, que es ahí como una especie de regresión inmediata ujú, a esa etapa donde hubo esa emoción que se activó ujú, y es tú hazte cargo de ir a reconciliarte con ese ujú. niño, adolescente o Sí. adulto. Ajá, ¿Y qué le dirías? ajá, ¿No? ¿Cómo lo ajá. recompensarías? Sí, ¿Qué te gustaría que te hubieran dicho en ese momento? sí. Y ahí viene inmediatamente el reconocimiento de que, ay, Ujú, güey, yo soy el que venía cargando con ujú, esa emoción y en la cabeza me trae una historia catastrófica de ujú. mi papá. Así No, es. güey, el problema lo trae uno Ajá, y uno lo alimenta ajá. por falta de inteligencia emocional. Así es. Ay, me encanta esto que acabas de decir ahorita. Coincide mucho con la forma en la cual acompaño el trabajo con el niño interior Sí, a ir en ocasiones únicamente es que tú, el adulto que está haciendo aquí y ahora, vayas, abraces, valides lo que sentiste en ese momento y ya. sí, de que no fue malo. Ajá, por Bueno, supuesto. dependiendo, ¿no? Hay muchos casos, hay Ajá. tipos de abuso y Sí, por tipos de supuesto. violencia que sí se Ujú, requiere otro tipo de ujú. apoyo, ¿no? Sí, claro. Y con validar la emoción en ese momento es, ¿qué está pensando en ese momento ese niño o esa niña? O sea, ¿qué pensó? ¿Por qué mi mamá se fue? Ok, dilo así, o sea, Sí, saca la emoción, dilo desde esa claro, sí, emoción sí, sí, total. inicial, ¿no? Y ahí, posteriormente, lo que yo hago es integrar al niño en el adulto siendo uno Sí, mismo, para no verlo disociado. eh, y listo. A veces claro. es únicamente ese detalle, o sea, Ujú, ir a conectar el momento con la sí. emoción. Y fíjate que el reconectar Ujú, a nivel emocional, yo he comprobado que se resuelve más fácilmente o hay una conexión más ujú, fuerte cuando la persona agradece ujú, la vivencia. ujú. Sí. Que por eso del perdón, yo tengo un poquito ahí de, creo Ajá. que lo comentamos una vez, Ujú. ¿no? El perdón Sí. es muy complejo ese Ujú. tema del Ay, dilo, perdón. por favor, así, la idea que me compartiste en consulta porque me encantó y dije, Bueno, compártame. para mí, el perdón no existe en el ser humano. Ujú, No perdona nunca, ujú, porque está el ego de por medio. Y el ego está construido de todas esas creencias. ujú, Entonces, si yo tengo una situación contigo y manejamos el ujú, perdón, sí, Cintia, no te preocupes, perdono la ujú, situación, no hay problema. Pero al rato que ujú, hagas un comentario, un gesto, una situación ujú, que detone otra vez esa parte emocional que no resolví, ajá. se vuelve a aparecer el enojo Ujú, junto con el ego y es otra vez la cagaste, Cintia. ujú, Y es no, ujú. tú lo sigues cargando. Mejor al momento de que tú agradeces Sí. la persona, la situación, el lugar, de que así fue perfecto el momento porque de ahí Ujú, obtuve un aprendizaje, ujú, agradezco el todo. ujú, Y en el momento que yo agradezco de corazón, que así eras tú, que así piensas tú, que tu personaje así es y que no te voy a cambiar, no te voy a modificar nada. ujú, Estoy aceptando que así eres tú y estoy perdonando ujú, inconscientemente. Ahí va implícito el perdón, porque ujú. ya acepté que así eres tú, pues Sí. ya, ¿para qué quiero tratar de hacerte ver de que cada Ajá. que dices esa palabra yo me sigo enojando? Ujú, No, ujú, no, no, ya es tuyo, resuélvelo tú, ujú. no es la otra persona, eres tú. Sí. Entonces Ay, el perdón para mí es como que de dientes para afuera, dice mi ujú, papá. sí. Y por eso quería que lo dijeras ahorita, porque es muy común allá afuera Sí, andar creyéndonos ahí los sí, perdonadores de todo. sí, ha habido situaciones, a mí me ha pasado gente del pasado que me ha topado, que eran personas del pasado en el deporte, oye, es que fíjate que discúlpame, siempre fui medio ojete contigo, y yo ni me Ujú, acordaba ujú, de él
ni mucho menos de la situación, Ajá. pero traían cargando esa creencia de que Sí. fui ojete con este güey, no sé qué, y me piden perdón, y digo, no, hasta me incomoda, a veces que me llaman, Ujú, oye, perdón por eso, no, pues perdón de qué, ujú. realmente a mí no me has hecho nada, Sí. y si has dicho, pues es dicho tuyo, no es mío. Ujú. Sí, de hecho, ahorita que mencionabas esto de lo que te llegan a decir de pronto que tú a lo mejor ni en cuenta, porque no hubo algo de ti que se enganchara a eso, pues si Sí, no lo trajiste por años cargando, pero la persona a veces menciona, es que yo necesito escuchar que me pida perdón. Y ahí sí, vuelve a entrar esa parte que mencionas del pero ego. creo que es el ego, exacto, el Sí, ego. completamente. O sea, tanto de yo pedirlo o decirlo como de esperar a que me lo digan. Es que desde que está esperando, entonces no Ujú, se siente merecedor del perdón. ujú, sí, Es una situación de merecimiento sí. Y el y de agradecimiento. conciencia de que si hice algo de más Ajá, o me hizo falta hacer o sí. hacer algo. Y Ujú, ahí son situaciones entre culpa y miedo. ujú. Invito a las personas que nos están escuchando ahorita que si tienen en su mente que necesitan un perdón o que se los pidan o pedir, que se pongan en este espacio a, a- a enfocarlo en agradecimiento. Agradezco por, en lugar de te perdono por, agradezco por. Sí, todo Ujú, pasa para algo. ujú, Y tiene que pasar así porque es lo que yo elegí hasta ujú. cierto punto. Sí. Entonces yo así reconozco que tenía que pasar, acepto que la persona así piensa, Ujú, así siente, ujú, así se comunica, pero no tiene nada que ver conmigo. ujú, Entonces yo agradezco la situación, la vivencia, porque si no te duele, ujú, no hay aprendizaje, ujú, no hay crecimiento, ujú, no hay evolución. ujú. Entonces yo sigo repitiendo esos mismos patrones de Sí. comportamiento y no, mejor yo acepto que así fue. O Ujú, sea, agradezco con todo y dolor. ujú, Con algunos pacientes que van ahí conmigo, yo les digo honestamente, aquí te va a doler el proceso. sí. Si no te duele, entonces no hay Ujú, cambio. ujú, El cambio te tiene que doler. ¿Y qué te duele ujú, emocionalmente? ujú, Duelen las emociones porque empiezo a darme cuenta, ujú. identifico. Y de las emociones, ¿qué te duele? El tiempo. Sí, Todo este tiempo que yo sí. vine creyendo que esta tristeza era porque mi papá me pegó una nalgada delante de todas las niñas en la piñata. Ajá. No, güey, no es cierto. Tú lo has alimentado. Ujú, No te has hecho cargo de aquella parte emocional. La ujú. sigues transformando continuamente en ti. Claro. Y también surge el vínculo, por ejemplo, yo me vinculo con mi papá a través del enojo, de tenerle enojo, de tenerle coraje, Claro. porque si no lo tengo, ¿dónde está mi papá? Exacto. Exactamente. Es muy buen ejemplo. Sí, igual con la tristeza. Ajá, igual. Adopto la tristeza de Ujú, mamá, ujú. ¿no? El enojo de Sí, papá, los miedos sí. de mi hermano. Ujú, Y así vamos acomodando las ujú, emociones en todos los personajes que tengo sí. enfrente. Oye, Jero, y esto que exploramos ahorita, cuando nos damos cuenta de eso, de que el enojo me vincula con mi papá, con mi mamá, ahí ya estamos hablando de inteligencia emocional. Claro. Ok. O sea, la Sí. inteligencia emocional no únicamente es, mira, ya sé manejar mis emociones. Sí, no, no, no. Obviamente también es importante reconocer cómo aprendí a Ajá, enojarme, sí. cómo aprendí a sentirme triste, Ujú, porque adoptamos ese tipo de emociones que proyectan los ujú, demás, sí, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, bueno, es un ejemplo que yo viví, ¿no? Que mi mamá me dijo una vez, vamos, acompáñame a ver la película de la Pasión de Cristo. sí. Yo le dije, ah, sí, vamos. Ujú, Todo el mundo llorando. ujú, Yo estaba viendo la película desde otra perspectiva, pero mi mamá, le dije, mamá, ¿por qué estás llorando tan, por ajá, qué te duele tanto la película? sí. Si tenemos una cultura, ¿no? Unas creencias diferentes. Sí. Entonces, me dijo, es que la señora de a un lado está llorando con un sentimiento. Ah, Entonces, ella adoptó y desde ahí, todo lo que ve de Cristo ajá. en las películas, en las temporadas de Semana Santa, le duele. Ujú, Dices que no se me olvida que aquella ujú. señora lloró. Yo le dije, a lo mejor ella vivió en esa época y por eso le dolió tanto. Es un ejemplo de cómo a Sí. veces
adoptamos ese tipo de tristeza, ese tipo de enojos, cómo lo manifiestan, pues también. Sí, así es. Como una proyección. Sí, totalmente. Ajá. Sí, totalmente. Pues es que algo le duele más a la persona, yo creo, ¿no? Ujú. Así es. Pero, Ajá, pero no, ¿qué? no, pero te digo, es fácil identificar las Ujú, emociones, sin embargo, es un poco complicado irlas reconociendo ujú. bien a fondo. Para reconocer las emociones necesitamos reconocer las creencias Sí, sobre las romper emociones. con las creencias de Y cómo ahí es, aprendí a pensar también, sí. cómo pienso, por qué pienso Ujú, como pienso. ujú, ¿Esto que pienso me ayuda a resolver esto? No. ujú. Entonces, ¿yo qué pienso? ¿De Haz- dónde aprendí a pensar? Ajá, ¿Cómo pienso? ¿Como quién pienso? Pues como mi ajá, papá. Y se sí. enoja la gente. Pues ¿cómo que con quién? Como mi papá, con mi mamá, pues ¿con quién más me cree? Ah, bueno, está bien, pero ¿tú piensas como ellos? Ujú, No, pues no. ¿Tú qué piensas de lo que piensan ellos? No, pues yo pienso esto y esto. Ah, bueno, entonces ve formulando tu propia ujú. creencia, Sí, de tu propia experiencia. sí. Vívelo. Ay, ahorita que estás diciendo esto, estoy sintiendo algo aquí, así como si me estuviera desprendiendo de algo, porque estoy pensando en mi familia. Claro. Sí, pues es Sí. nuestra base. Y era lo que te iba a mencionar, o sea, en base a esta sensación que me surgió ahorita, dije, entonces también es importante que nos desprendamos de la fantasía, idealización de que siempre es importante que estemos mm, bien con la familia. Y bien me refiero a pensar lo que piensan, validar, vaya, aceptar lo que piensan, aunque no sea lo que yo piense, porque Ujú. entonces nos metemos en lo que mencionabas. Si no lo hago, soy una traidora a la patria, ¿no? O Claro, sea, sí, sí, sí. entonces ahí el aceptar y transitar, ¿cómo lo puedo llamar? Un proceso de deslealtad a mi sistema, pero de lealtad hacia mí misma. No sé si me expliqué. Sí, sí, te entendí. Bueno, voy a intentarlo. Entender. Eh, aquí lo importante es que yo tengo que ser consciente de aquí, va a sonar como muy egocentrista, Sí, posiblemente lo van a decir, sí, pero yo soy mi propio sistema. sí. ¿Sí me explico? Ujú, Si ponemos en sistema familiar cuántos elementos son los ujú, ideales, papá, mamá, hijo e hija, ¿no? sí, Es el ujú, equilibrio. sí, Ya si vienen dos, tres más, pues ya son pilones. sí. Entonces, como te compartí una vez, todo está en cuatro. Ujú, Cuatro emociones. ujú, ujú. Si pones a papá, ¿qué Cuatro representa? elementos. Cuatro Ujú, elementos, cuatro estaciones del ajá, año, cuatro polos, ajá. cuatro áreas que yo Ujú, tengo que atenderme. ujú, Entonces, pero si yo creo esa lealtad con mi ujú, sistema emocional, que son las cuatro emociones primordiales, ujú, es que yo traigo a papá y a mamá y a mi hermano y a mi hermana ujú, conmigo, pues entonces ujú, yo reconcilio desde mi conciencia ujú, de que yo estoy bien con esas cuatro áreas, ujú. Sí. ¿sí? Entonces ya de la parte fisiológica, Ujú, mental, psicológica, ujú, es pues yo hago un trabajo de reconciliación con el personaje. ujú, ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me pesa de que papá y mamá no fueran ujú, como se supone que deberían de ser? Por las creencias también, ujú, de que comparamos a nuestros papás con otros papás. ujú, Y es que tú tenías que haber sido así, papá, porque eres mi papá. Tenías que haberme cuidado, protegido, amado, ser afectivo, me tienes que haber mantenido. Y ujú, no, 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 espérate, no. ujú, No, entonces, desde ahí es como modificar un poco la ujú. creencia de que papá y mamá Sí, tienen que, ajá. pero como no cumplen con la expectativa, entonces yo me enojo. Ujú. Entonces, leal a qué tengo que ser. A mí. A mí, a final de Ujú. cuentas, ¿quién se está Sí. compadeciendo de mí en el presente? Ujú. Nadie. Ajá. ¿Quién se com- Yo quién, misma. quién me complace? Yo mismo. Claro. Ajá. ¿Sí? Yo me voy a Sí. compadecer de lo que yo estoy pensando y de lo Sí. que yo estoy sintiendo. Ahora, ¿qué estoy Ujú. pensando del sistema familiar? Pues que fue un sistema que yo elegí Ujú. hasta cierto nivel de Ujú. conciencia Sí. y que así es perfecto. Que si Ujú. no cumplieron con esa expectativa social, Ujú. pues está bien. Y agradecer. Y Ah, agradezco que así fue exacto. mi papá perfecto y Ajá. mi mamá perfecta. Ujú. Cumplieron con los primeros 14 años que me Ujú. enseñaron a hablar, a escribir, a comer, ir al baño, a caminar. Ujú. No puedo exigir más.
Y que si no estuvo, cumplió, te dio la vida. Te dio la vida y nomás porque te dio la vida, yo tengo que honrarte y Ujú, ser agradecido con eso. ujú, Y mientras lo tengas vivo, ujú, aprovecha y ve y abrázalo. Y ujú. ve y huélelo, porque cuando ya no lo tengas ya, entonces sí, Sí. ahí también es otro round emocional. Ándale, hablaremos de otro proceso ahí. Otro proceso emocional. Ajá. Pero digo, espero haber contestado a tu respuesta de que la Sí, lealtad sí, es hacia uno mismo, pues. sí. Es Ujú, yo necesito ser leal conmigo, ujú, estar bien conmigo, ujú. mantener un nivel de tranquilidad Sí. y una buena reconciliación entre mi creencia y mi Ujú. emoción, Claro, me encanta, me encanta. Híjole, qué emocionante hablar de este tema, ¿verdad? así como lo Hasta eso estamos nos pone hablando. bien acá, bien Sí, alegres. sí, y ay, es que surgen tantas emociones ahorita aquí en este espacio que es mi cuerpo. Y hay que abrazarlas, hay que Sí, honrarlas, de que no es sí. malo. Ujú. Y que duran, ¿qué? 90 90 segundos y segundos. que no todo el tiempo, porque esa es otra creencia que se tiene. Todo el tiempo estoy sintiendo una cosa y ya. No, la estás No. pensando. Ajá, Piensas que la sientes. ujú, exacto. Tienen mucho ese diálogo Sí, la humanidad sí, sí. de que, bueno, sí, tú qué eres, ¿no? Pero de que llegan con ese diálogo, lo hemos Ajá. compartido otros colegas y yo de que es que siento que pienso que va a pasar esto, o Ujú, siento que, y es mucho ujú, siento, y a ver, ¿realmente estás sintiendo eso o lo ujú, estás pensando? ujú, O estás pensando que lo estás sintiendo y ni siquiera estás ujú. sintiendo nada. Así es, Entonces, así lo es. importante que es preguntar. Me dicen Ujú, mucho, me piden mucho, oye, ¿me recomiendan la meditación? Pues no hay mejor meditación consciente que contigo mismo. ujú, De tú hablarte, de tú preguntarte, ujú, de tú consentirte, ujú. de tú Sí, atenderte, de cómo te estás ujú, sintiendo. ¿Realmente quieres esto sí, o lo necesitas? así Si lo es. necesito es desde el ego. Si lo quiero, Ujú, ¿para qué lo quiero? ujú. Y hablabas ahorita, digo ya para ir cerrando, sobre esto, sobre el proceso de la intuición y de cómo está vinculada con la emoción. Sé que esto lo vamos a hablar en otro podcast, pero quería que Ok, nos dejaras como un pop ya para cerrar. ok. Sí, 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 claro que sí. Pues mira, eso ya es más por experiencia personal, ¿no? Ujú, Eh, Eso de las emociones es una disciplina. ujú, Entonces, cuando uno va teniendo mayor disciplina en honrar tu emoción ujú, y honrar tu sentimiento, tu sensación y la ujú, forma de que estás pensando, la emoción también se ujú, magnifica muchísimo y empiezas a intuir de manera más fácil y más práctica ujú, sin tener que darle ni siquiera sentido a la emoción. ujú, Es muy común cuando el vínculo ujú. contigo mismo está sano, está lo Mm, más armonioso posible. Y Y llegas a un lugar ajá, inmediatamente sin ningún tipo de conexión emocional ujú, ni mental, el ujú, cuerpo ¡fum!, te comunica inmediatamente ujú. una sensación, ya sea en la garganta, Ajá. en el pecho o en el estómago. Mm, Esas famosas sensaciones de sí. que algo sentí en el estómago, me dio Ujú, algo cuando llegué a tal lugar, sí. hazle caso. Ujú. Tu sistema está intuyendo que te tienes que cuidar de algo. O si te quedas o te vas. O te quedas ¿Y cómo te consciente quedas? o te Ajá, vas conscientemente de ajá. que no tienes que estar ahí. Ujú, ujú. Entonces, Ay, por ahí es el desarrollo de la intuición. Si sí. la emoción está bien identificada, la intuición, la percepción empieza a crecer. Ujú, Y ahí es donde podemos entrar a otros temas que pueden conectar con la espiritualidad, que la ajá. espiritualidad está basada en la emoción Ujú. completamente, no en Es, algo externo. espérate, porque eso sí quiero que sea otro tema de Va podcast. que va. Híjole, y ahorita que decías esto, me voy a regresar tantito a ese proceso de una conexión o una relación sana y armónica contigo y la emoción. Se me venía a la mente la presencia, estar presente en Sí, ti. Ajá, y sí, cómo eso te conecta a la intuición. Ujú, totalmente, sí. Y de hecho, es un comentario que hacemos mucho los psicólogos, el aquí, el ujú, ahora. ujú. Es yo me levanto el día de hoy y Sí. me pregunto, ¿cómo me siento? Estoy bien. Ujú, ¿Qué tienes ganas de hacer? Me voy a ir a caminar, me voy a ir a ujú, pistear, me voy con mis ujú, amigos. ujú, ¿Qué más deseas hacer ujú. hoy? Sí. Me invitaron a tal lugar. A ver, quiero ir.
quiero ir, Tengo ganas deseo de ir, porque ahí Ajá. otro tema muy bueno Sí. que la gente no sabe qué desea. Ajá. No sabe, no tiene ni Ujú. idea. Deseo todo lo que veo y todo lo que escucho, Sí. ¿no? Sí. Pero bueno, sí es importante que parte de las Ujú. emociones de no incrementar Ujú. la emoción negativamente Ujú. es me atiendo hoy, Ujú. ahorita. Ujú. Después de aquí del podcast, ¿yo qué tengo ganas de hacer? Ujú. No tengo ganas de hacer nada. Ujú. Me voy a ir a acostar, ver una película y si Ujú. no quiero no hago nada y me duermo. Ujú. ¿Sí me explico? Sí, Honro mi sistema así y es. ya. Porque no hacer nada también es hacer algo. No, hombre, no hacer nada es lo más difícil para el ser humano. Sí, sí. Por eso lo dije, por eso lo repetí. Sí, no hacer nada. Cuando llegan así me dicen, es que me sobra tiempo. Ujú. Ah, pues no hagas nada. Ujú. ¿Cómo? Sí, no hagas nada, verás, no hagas nada. No pueden. Va a salir muchas cosas que hacer y ya no van a tener tiempo. Exactamente. Ay, muchísimas gracias, Jero. No, a ¿Algo ti, más que nos Cintia. quieras compartir ya para cerrar? Pues, me gustaría Ay. compartir muchas cosas más, pero Ujú. la invitación es a que la Ujú. gente se dé permiso, Ujú. se sienta merecedora de Ujú. darse permiso de hablar consigo Ujú. mismo y atenderse y Ujú. preguntarse Ajá. y conectar con la emoción. Así es. Eso rige la mayoría de lo que pasa con el Ujú. sistema, Ajá. la emoción. Ajá. Si dices que estás conectada contigo y no has conectado con tu emoción, déjanos decirte que no estás conectado contigo. Exactamente, muy buena. Muy buena. Ay, Qué bueno muchas que se quedó gracias. grabado. Gracias a Sí, ti, qué Cintia. bueno, me encantó porque lo acabas de decir ahorita y dije, ujú, sí. Híjole, gracias, Jero, gracias. Nos vamos Gracias. a quedar ahorita aquí platicando tú y yo, pero bueno, despedimos a todos los que nos están escuchando. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo estoy ubicado en la calle Tercera, entre Ujú, Ruiz y ujú. Obregón. Ok, calle Tercera entre Ruiz y Obregón. Ujú. Igual vamos a dejar ahí la dirección en el podcast. Va que va. También vamos a dejar el teléfono donde te puedan contactar Claro que para sí. citas. Redes sociales, No. página, no, ok, por ahora no. ¿Atiendes en línea? Solamente en vivo y voy a Ok. comenzar Ujú. apenas en línea. Ok, ok, No soy solamente, sí. Ok, no. Muy qué. Me gusta el contacto Sí, directo. directo, ok, va. La emoción tiene que ahí sentirse Ujú. todo. Ok, pero bueno, ya estás compartiéndonos que también vas a iniciar Sí, en línea. Igual para cuando estés disponible en línea nos avisas para claro que sí. compartirlo con las personas, porque creo que de verdad que es un espacio que se ha construido con esa intención, ¿no? De brindar recursos, Claro, de sí, brindar. totalmente. Y los recursos no únicamente es la información, es la persona. Que Gracias. conectamos con la persona y decimos, ay, como te Sí, digo, es que yo claro, quiero eso es ir con él, ¿no? importante. Sí, entonces eso es bien importante porque de ahí viene la intuición, ¿no? Sí, desde ahí la emoción te dijo ahí. Sí. Ay, muchas gracias, Gerardo. Nos vemos A ti, entonces Cintia, en el claro que sí. próximo podcast. Gracias, A ti. bye.